Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya por las personas que habéis llegado a la hora. Agradeceros de nuevo que estéis aquí en esta tercera sesión de las Jornadas de Mujer y Envejecimiento, Habitar Cuerpos Invisibles, que como veis estamos desde el jueves haciendo visibles el cuerpo y la mente de las mujeres mayores, ¿no? La tarde de hoy vamos a ver precisamente se acopla un poco, ¿no? Vale, ¿ahí? ¿Sí? Vale, esta tarde vamos a ver precisamente un proyecto fotográfico magnífico que pone en valor y visibiliza precisamente a las mujeres mayores. Lo hemos titulado esta parte Hacer visibles a las invisibles, el proyecto Lideresas, y tenemos a la protagonista de este proyecto hoy aquí, a Ana Amado, y os la voy a presentar. Ana Amado es fotógrafa, arquitecta y artista visual. Actualmente compagina su labor como fotógrafa con la docencia de la fotografía en universidades y escuelas de arte como la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Málaga, el Hamilton College o la Tokai University de Tokio. Su trabajo explora las interconexiones entre las diversas manifestaciones artísticas, buscando siempre el acercamiento del arte contemporáneo a la sociedad y dar voz a colectivos o realidades marginales o invisibles. En su trabajo reciente, la arquitectura juega un papel escénico en proyectos de contenido social, revisando el papel de la fotografía como creadora de iconos e identidades. En cuanto al proyecto de Lideresas, que así es como ella decidió llamarlo y es lo que hoy nos va a presentar, es un proyecto fotográfico que reelabora grandes fotografías de la historia, en este caso protagonizadas por mujeres mayores. Este proyecto ha sido realizado, en primer lugar lo hizo con las lideresas de los centros de mayores de Villaverde de Madrid, que ayer tuvimos la suerte de tener a 2 aquí y al resto estaban en Madrid, en el centro, en el espacio de igualdad Clara Campoamor. Y también lo ha hecho con mujeres mayores en Ferrol, en Huesca, en Llegaviana y en Gambia. Y acaba de ser invitada por la Embajada de España en Washington para hacer allí un nuevo taller y exposición de lideresas con mujeres mayores americanas para el próximo mes de marzo, que luego nos contará. Esta exposición de lideresas, además, ha sido expuesta en los festivales fotográficos de Copenhague, en Barbastro y Savillano y en Foto España Valladolid, casi todos entre el 2020 y el 2022, ¿no? Ha recibido el premio a la mejor serie original de fotografías en el Festival Patata de Granada en 2019 y en 2020 del IDE, Identity, Dialogue y Europe de la Comisión Europea. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana, por estar hoy aquí, y yo creo que este es el colofón a unas jornadas en las que hemos ido viendo cómo tenemos que dar voz y visibilidad a las mujeres mayores. Ellas ya lo hacen en sus vidas privadas, pero el que se pueda hacer a través de proyectos, incluso artísticos como este, pues todavía ayuda más a dar ese protagonismo que necesitan tener las mujeres mayores en nuestra sociedad. Pues te doy la palabra, Ana, y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Mónica. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Voy a alejarlo un poquito para que no acople. Bien, ahora se me sigue escuchando bien. Bueno, antes de nada agradecer sobre todo a Mónica que haya querido contar conmigo y con el proyecto Lideresas para estas jornadas. Creo que además el tema que tratan las jornadas es absolutamente imprescindible abordarlo más. Perdonad que estoy como controlando esto para que no sea incómodo para nadie. Sí. Así que, y además precisamente pues mi proyecto trata sobre eso precisamente, ¿no? Sobre dar voz a mujeres mayores que habitualmente no la tienen, ¿no? También agradecer a UNATE, a APEM, al Ayuntamiento de Santander a través de la Concejalía de Urbanismo, Bienestar e Igualdad, ¿no? Pues que hacer estas jornadas posibles y desde luego incluir el proyecto. De hecho, que la serie está expuesta en el espacio. A ver si se consigue. Sí. A lo mejor un poquito más lejos. Iba a decir que lo comentara. Sí, la serie está expuesta en. Igual está ya alguno encendido.
tenido, con lo difíciles que han sido estas jornadas ayer y el día anterior, que era todo online. A ver, ahora, ¿se me escucha bien todavía, no? Sí. Perfecto, vale. Bien, perdón. Pues no lo conseguimos. Hay fantasmas. La serie, como comentaba Mónica, parte de la serie fotográfica está expuesta ahora mismo en el espacio Magallanes de UNATE, así que bueno, os animo a que, si os apetece, le echéis un vistazo. ¿De qué versa? ¿De qué va esto? Lideresas es un proyecto que, como fotógrafa, lo comencé en 2019. Es un proyecto bastante atípico en mi, digamos, trayectoria, porque yo fundamentalmente empecé en la fotografía como arquitecta, o sea, realmente mirando arquitectura, ¿no? A través de la lente. Pero al cabo de estos años de profesión, pues la verdad es que cada vez sentí una creciente necesidad de hablar de temas importantes que iban más allá de la arquitectura. Así que empecé pues, a utilizar la arquitectura como fondo escénico de lo que nos pasaba en la vida, ¿no? Y con un contenido social siempre, ¿no? En mis temas, en mis proyectos personales, claro, no los proyectos por encargo. Hasta que llegó un momento que dije, necesito también hablar de cosas que me tocan como mujer específicamente, ¿no? Y descubrí que dentro de, obviamente, toda la desigualdad que todavía existe entre los hombres y las mujeres que eran las más olvidadas de todas eran las mujeres mayores. De hecho, recuerdo una entrevista que te hicieron en Intermedio, en el programa El Intermedio, que se me quedó muy grabada porque tú dijiste, las mujeres mayores han sido olvidadas incluso por el feminismo. Y eso dije, wow, es verdad. Eso me quedó rondando la cabeza, porque yo entonces ya estaba como imaginándome un nuevo proyecto que tratase sobre esto. Y fue cuando una amiga fotógrafa mía en Madrid me dijo, oye, ¿tú no conoces a las lideresas de Villaverde? Y yo no. Ostras, tienes que conocer a las lideresas de Villaverde. Son la caña, son referentes, son mujeres mayores que sin haber salido de la academia ni haber ejercido pues, posiciones de poder en sus trabajos ni nada, pues han llegado pues, a hacer cosas tan importantes como un programa de radio, ¿no? Juntarse y ser como una guía para otras mujeres mayores. Entonces, bueno, contacté con ellas y yo todavía no tenía esta idea clara qué hacer. Quería hacer algo a través de la fotografía y con mujeres mayores, pero no sabía qué hacer. Fui al programa de radio, las conocí y justo la idea vino a través del nombre de ellas, de lideresas. Dije, lideresas. ¿Por qué no hablar de, como veis aquí en la pantalla, de, por un lado, visibilizar a las mujeres mayores, tan olvidadas siempre, y por otro lado, hablar de la ausencia de líderes, la ausencia de lideresas, mejor dicho. O sea, la ausencia de mujeres en puestos de poder o de liderazgo. O sea, el famoso techo de cristal, que seguramente que lo habréis oído hablar una y otra vez, que sigue sin romperse, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué es esto del techo de cristal? Bueno, pues la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo, que sigue siendo el porcentaje todavía menor del 15%, ¿no? En comparación con los hombres. Cosa que me parece especialmente grave porque realmente las personas que están en puestos de liderazgo son los que toman las decisiones que nos influyen a todos los demás. Si no hay mujeres tomando decisiones ahí, seguimos en las mismas, ¿no? Pues juntando estas dos ideas, y gracias al nombre de ellas, se me ocurrió la idea de, a través de la fotografía, buscar fotografías muy reconocibles, incluso fotografías icónicas, obviamente del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, comienzos del XXI, y volverlas a hacer, volver a fotografiarlas dándoles la vuelta. O sea, ¿qué significa eso? Que donde en la fotografía icónica, donde aparece un líder masculino, esta vez su lugar lo va a ocupar una mujer, y además lo va a ocupar una mujer mayor. ¿Por qué? De esa manera lo que vamos a conseguir es provocar una reflexión por contraste. Os voy a poner las fotos, ¿vale? La primera serie que hice, que consta de 15 fotos, la realicé precisamente con las lideresas de Villaverde. Voy a ir poniendo algunas. Esta fue la primera foto que hicimos.
Esta quizás no es tan reconocible, tuvo muchísima repercusión a nivel internacional porque fue un momento donde el presidente de Estados Unidos, Obama, junto con su equipo en lo que se llama la Situation Room, que es una sala especial de la Casa Blanca, pues estaban en directo viendo cómo se cargaban a Bin Laden, ¿no? Estaba Hillary Clinton, bueno, en esa imagen original solamente hay 2 mujeres, Hillary Clinton y otra mujer que obviamente seguramente sería pues del equipo técnico y tal. El resto eran todo hombres, ¿no? El general de no sé qué, tal. Bueno, pues esta foto es la primera que hicimos en la serie, o sea, fue un poco el bautismo y fue como la prueba de fuego, porque realmente vimos que era un proyecto un poco complejo de hacer. Porque primero, para hacer un proyecto fotográfico necesitas un número mínimo de fotografías. Normalmente rondan 10-15, porque si no, no las puedes mover, no puedes hacer una exposición, no la puedes presentar a festivales, a concursos, ¿no? Eso implicaba pues trabajar durante bastante tiempo y que nos desinfláramos todas, ¿no? Porque todas esas cosas, además las lideresas de Villaverde, si las habéis escuchado ayer, están más liadas que ministras, o sea, no paran. De hecho, la principal dificultad de ese trabajo fue la coordinación, porque estaban siempre súper liadas y sobre todo en imágenes que intervenían pues un número importante de personas, en este caso pues ya veis que hay mucha gente en la foto, era lo más complicado de todo poder quedar un día para hacerlo, ¿no? Pero esta fue la primera que hicimos y salió bien. Y como veis, además, bueno, nadie ahí es profesional, nadie ahí es ni actriz ni actor. Hay 2 hombres ocupando el lugar de las 2 mujeres que en la fotografía inicial pues había. Tenemos a una mujer haciendo de presidente de Estados Unidos, que es una mujer negra también. Y como veis, pues todas con cara de circunstancias, ¿no? Esta es la segunda que hicimos, la estoy poniendo por orden de ejecución. Lo que quise también es buscar fotografías muy reconocibles en cualquier ámbito de la sociedad, porque desgraciadamente esta ausencia de líderes no ocurre solamente en la política, ocurre pues, en cualquier ámbito, por ejemplo, en la religión. He de comentar aquí que en todas las exposiciones donde estuvo lideresas, que casi siempre ha estado expuesta en espacios públicos en la calle, porque creo que ese es un lugar natural, obviamente, si tú quieres denunciar un problema, si te quedas al final en reductos más museísticos o más cerrados, no llegas a todo el mundo, sin embargo, si expones en la calle llegas a todo el mundo. La única foto que han destrozado en 2 ocasiones, la última ahora en Valladolid, que estuvo expuesta en Foto España, ha sido esta. En Granada la destrozaron y en Valladolid también. Es curioso, ahí lo dejo. Bueno, obviamente mi intención no es ofender a nadie, pero mi intención sí es denunciar, ¿no? A través de la ironía, eso sí, tiene un cierto toque de humor, ¿no? Debajo, por debajo, así, para que entre un poco tangencialmente y no sea una crítica frontal, que siempre las críticas frontales solemos rechazarlas más, ¿no? Sin embargo, esta fotografía ha levantado muchas ampollas, curiosamente, ¿no? Sospecho que por tener un papa mujer, ¿no? Además, como veis, en todas las fotografías el pie de foto está sacado del original, más o menos, porque en casi todas las imágenes que reproduje, no todas, pero casi todas, tienen un lenguaje fotoperiodístico. Porque muchas imágenes icónicas, sobre todo las icónicas del siglo XX, pues han sido creadas pues eso, en entornos pues, periodísticos y entonces pues esa es la razón por la que yo busco también ese pie de foto original y le doy la vuelta también, donde hay un nombre masculino, busco un equivalente femenino lo más parecido posible, ¿no? También hay una razón por la que me he quedado sobre todo con fotografías periodísticas, que es que las fotografías que hemos repetido, yo tenía que poder repetirlas. Me explico. Este es un proyecto que lo hicimos sin un duro. Entonces, obviamente yo no tenía medios técnicos espectaculares, ni podía montar pues, escenografías de cine, ni nada por el estilo, con lo cual tenían que ser imágenes que yo pudiese repetir con medios pues, escasitos, con mi flash, mi cámara y poco más, ¿no?
Obviamente el lenguaje fotoperiodístico, pues normalmente los periodistas, los fotoperiodistas también trabajan muy rápido, se llevan un flash de mano y poco más, ¿no? Entonces a mí eso me ayudaba para poder trabajar, ¿no? Hay otras imágenes que me hubiese encantado hacer, como la de Martin Luther King, ¿no? Cuando I have a dream, ¿no? El maravilloso discurso ante una esplanada llena de gente, ya como hago yo eso, ¿no? No, entonces pues obviamente siempre, al final tuve que descartar algunas muy dolorosamente porque eran muy difíciles de repetir, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy curiosa, es Ferran Adrià, ¿no? Con su equipo de jóvenes aprendices de chef. A mí, bueno, el tema de la cocina especialmente es algo que me parece muy sangrante, porque toda la historia de las mujeres cocinando, y sin embargo los grandes chefs, los que tienen dinero, los que son líderes, los que son referentes, son hombres. Es curioso, ¿no? Una vez más, ¿no? Entonces, esta hay que hacerla. Quizás fuera de nuestras fronteras pues es más difícilmente reconocible, ¿no? Porque Ferran Adrià pues, es internacionalmente conocido, pero bueno, no es una foto tan icónica como otras, pero desde luego la quise reconocer. Todo el atrezo que veis en las imágenes, vestuario, las localizaciones, lo consiguieron las lideresas de Villaverde, todo. Todas las fotos están hechas en Villaverde, que es un barrio del sur de Madrid, un distrito, sí, verdad. Y luego pues las que son de estudio las hicimos en una escuela en la que yo colaboro en Madrid, no hay más. Esto era, me parece que ese es un centro de mayores de... Sí, era la cocina de una residencia de mayores, ¿no? Me parece de ahí. Santa Petronila. Petronila, sí. Esta es una fotografía que es la que ganó el premio que comentabas antes de la Comisión Europea de Cultura. Gracias a ello pues estuvo pues, la serie en estos festivales que comentabas. Y es la que replica el famoso beso socialista, ¿no? Que todos además tenemos en la imagen, es algo que se pintó en el muro de Berlín, o sea, fue una imagen muy icónica. Esta también fue una foto que, ¿no? Generó así un poco de fricción, ¿no? Porque cuando tú ves la foto original, bueno, entiendes que era un beso obviamente político, que no tenía ningún otro tipo de connotación de ningún tipo, pero al ver dos mujeres ahí, como que, ¿no? Que provoca... Y eso que obviamente es un contexto político sin más, ¿no? Por eso me pareció también muy importante incluirla y también por todo lo que significó en la historia reciente de Europa, ¿no? La ciencia, ¿cómo no? ¿Cuántas mujeres hay referentes en la ciencia? Poquísimas. Lo denuncia Margarita Salas hace poco también, ¿no? Sigue habiendo poquísimas mujeres. Es una pena porque se detecta que las chicas jóvenes, al no tener referentes femeninos, pues también se quedan como detrás, ¿no? Las carreras técnicas y las carreras más científicas, ¿no? Con lo cual, pues para mí era fundamental, desde luego, hablar del mundo de la ciencia a través de Paloma, por cierto, que además es un homenaje a nosotras, que tristemente Paloma falleció durante la COVID, ¿no? Y bueno, pues es nuestra Einstein, ¿no? Sí. El mundo del cine también, obviamente, es muy importante, era muy importante tocarlo. Este es el cartel de la madrina, ¿no? ¿Y por qué? Además, porque en recientes movimientos feministas más recientes, toda la ola del Me Too, por ejemplo, pues surgió a través de las actrices, ¿no? Que dijeron, bueno, ya está bien que nosotras cobremos, no sé cuánto porcentaje cobraban las actrices, las super top, ¿no? En comparación con los actores super top de Hollywood, y se plantaron, ¿no? Y entonces empezó ahí el lío, ¿no? Con lo cual yo dije, bueno, pues del cine obviamente hay que hacer algo, ¿no? Esta, bueno, es el mundo de la música, ¿no? Desde luego, el mundo de la música sí que pensé mucho si incluirlo o no, porque sí que es verdad que hay muchas mujeres lideresas en el mundo de la música, pero dudo mucho, no sé si estáis de acuerdo o no, no creo que haya ningún grupo femenino musical que haya tenido la influencia que han tenido los Beatles. De mujeres, ¿no? De mujeres, no existe. Ha habido solistas, hay solistas, pero como grupo, como movimiento, como todo lo que implicó los Beatles en el mundo en la historia de la música, ¿no? Y que sigue implicando, no hay parangón, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció interesante incluirlo, y además esta fotografía luego os contaré, ¿vale? Porque luego os hablaré de las derivadas que tuvo la Expo, la serie, pero también incluye el espacio urbano,
Entonces dije, esto me puede dar más pistas para luego si se continúa esto, ¿no? Sí. Esto está en Villaverde Alto. Luego también comentar una cosa. Yo aprendí mucho de fotografía, curiosamente, a través de este proyecto, porque cuando tú repites una foto, tienes que estudiarte muy bien los parámetros técnicos de la foto, ¿no? Primero, imaginaos esta imagen, ¿no? Abbey Road, ¿vale? Primero, tienes que encontrar una calle parecida. Obviamente, si pones la foto original al lado, ves muchas diferencias, ¿no? Pero a que si la veis así, más o menos dices, es Abbey Road, ¿no? Bien. Luego, la iluminación. Claro. El tipo de iluminación. Si es artificial, pues como la resuelves con flash, con foco, no sé qué. Si es natural, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol aquí? Claro. Está vertical, ¿verdad? Claro. Y está frontal. ¿Cómo se sabe? Por las sombras. Por las sombras, sí. Luego, una cosa que me enteré cuando dije cómo se repite esta foto, voy a investigar un poco. La foto no está tomada a la altura de los ojos. O sea, el fotógrafo, que además era un fotógrafo, no estaba de pie con su cámara y ya está. Estaba subido a una escalera. Se ve por la perspectiva. Se ve en la perspectiva y que si os fijáis dónde confluyen me estoy poniendo muy arquitectónica, perdón, pero bueno, si os fijáis dónde confluyen las líneas de perspectiva, a que está por encima de las cabezas de ellas y de los ojos de ella. Sí. Está más elevada, ¿no? El piquito al final, donde están los coches del final. Pues eso te indica que no está al ras de los ojos de las personas. Con lo cual, esto, luego cuando veáis el making of, que os voy a poner vídeos, os vais a reír mogollón, ya veréis. Estábamos todo el tiempo, saca escalera, pongo escalera, porque claro, por ahí pasaban coches, entonces fue un rollo tremendo, pero obviamente si tú quieres repetir una foto tienes que estar atenta a todos estos temas, ¿no? Entonces a mí me hizo aprender muchísimo de fotografía, a pesar de que ya llevaba unos años obviamente ejerciendo como fotógrafa, porque tuve que estar muy pendiente de estos asuntos, ¿no? Esta no es tan icónica, tan reconocible para un público generalista, por decirlo de alguna forma, pero como estoy tratando con el medio fotográfico, también quise hacer un guiño al medio fotográfico en sí mismo. El mundo de la fotografía es súper machista. Ahora hay muchísimas fotógrafas, ahora mismo estamos peleando muy duro, nos estamos haciendo nuestro hueco, estamos muy protestonas, que es lo que nos toca, porque en muchos festivales, por ejemplo, si hay jornadas, hay ponencias, en arquitectura igual, suelen ser mayoritariamente hombres, en los grandes premios, todo, ¿no? Entonces estamos peleando mucho para que eso deje de ser así y bueno, se están consiguiendo cosas, afortunadamente. Pero estamos hablando de una fotografía del siglo XX, obviamente los grandes referentes eran prácticamente todos fotógrafos, hombres, ¿no? Richard Avedon, que es obviamente la fotografía original, es un autorretrato de él, fue uno de los fotógrafos más influyentes, más importantes del siglo XX, muy famoso además por fotografiar a grandes personajes de la historia, desde políticos, actrices, etc. Entonces, bueno, quise incluir este guiño al propio medio, o sea, mi propia crítica a mi propio medio, ¿no? Por eso, y esta es, bueno, Fe, que estuvo ayer aquí, y esta sí que la hicimos en estudio. El mundo del deporte, que en esta primera ronda de fotos que hice con lideresas de Villaverde, lo incluí con un deporte que es mental, no físico, porque obviamente en el deporte físico es más delicado hablar de eso, ¿no? Porque hay ciertas diferencias físicas de fortaleza que van a hacer siempre que las mujeres y los hombres no podamos ser exactamente iguales, ¿no? En lo que hay. Pero ¿por qué en un deporte mental como el ajedrez los referentes son absolutamente masculinos, ¿no? Curiosamente luego durante la pandemia salió esta serie fantástica, la de Gambito de Dama, ¿no? Que ponía el dedo ahí en la llaga, ¿no? sobre este tema, y digo yo, ¿pero por qué? Pues ahí lo he dejado, por eso quise también incluir la de Kasparova, ¿no? Kasparova. Y el mundo de la dirección orquestal, bueno, ¿cuántas mujeres directoras orquestas hay, no? Poquísimas, cada vez más. Pero, entonces, bueno, también el referente de Von Karajan, ¿no? Pues también está incluido en esta primera serie, ¿no?
por supuesto, los grandes líderes que cortan el bacalao de verdad, porque además influyen muchísimo en nuestras vidas, los de las tecnológicas, el Steve Jobs, ¿no?, presentando el iPhone, que no es un iPhone, que es un Samsung, que es mi Samsung, por cierto, que eso lo dice a mala uva. Y aquí está nuestra querida Julia. Esto es muy divertido. Esta en Italia levantó ampollas que casi se la cargan también, pero no se la han cargado en el Festival de Italia, porque estuvo en la calle también. Esta es una foto que parece muy inofensiva y muy simpática, pero tiene mucha más, creo yo, enjundia y es más peligrosa de lo que parece, ¿no? Porque estamos hablando de la industria del porno, que nos hace mucho daño a las mujeres, ¿no? Pero claro, con este rollito, ¿no?, de ay, las chicas, las conejitas Playboy, mira ¿no?, como que monas y no pasa nada, ¿no? Sí que pasa, ¿no? Entonces dije, esta la tenemos que hacer, pero seguro. Le dimos la vuelta, obviamente. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos conejitos Playboy, ¿no? Esta fue muy divertida, luego en el making of lo veréis. El mundo del arte, 3/4 de lo mismo. El mundo del arte, siempre, como comentaba ayer, como contaba también ayer Lucía, ¿no? Las mujeres siempre han sido miradas, no han sido las que miraban, ¿no? Cada vez hay más artistas, cada vez, obviamente, todo está cambiando, desde luego, y está muy bien también reconocer los logros que se están haciendo, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre proponer, hacer propuestas en positivo, no siempre como lamentarnos, sino esta proposición en positivo. De hecho, mi proyecto fundamentalmente es una proposición en positivo, porque lo que estamos mostrando aquí son mujeres que ya son lideresas, ¿no? Entonces, esa es mi posición, ¿no? Bueno, me imagino que lo habréis reconocido, ¿no? ¿Quién es? O sea, ¿a quién pretende emular, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién? Bien, claro, lo pone ahí. A Paula Picasso, ¿no? A Paula Picasso. No, espero que se haya reconocido. Yo soy consciente de que hay fotos más reconocibles que otras, de todas formas. Y esta no las puse nunca, ni creo que la vaya a exponer mucho, porque se sale bastante del tono un poquito pues más irónico, positivo, más simpático, ¿no? Más positivo, porque obviamente estamos hablando de un líder tremendo, ¿no? Muy, muy negativo. Pero la quise incluir, además, si os fijáis también las chicas las niñas también son chicas, ¿no? O sea, se dio la vuelta a todo, todas son mujeres aquí, ¿no? La quise incluir porque yo creo que en un mundo en el que los hombres y las mujeres fuéramos, o sea, que la igualdad fuera real y total, las mujeres también podríamos ser cabronas, ¿no? Y perdonadme la palabra. O sea, las mujeres tendríamos las mismas posibilidades de perdernos, de ser malas, de ser flojas en el trabajo, de hacerlo regular, ¿no? Es verdad, porque yo creo que en general las mujeres estamos sobrecargadas, ¿no? De intentar hacerlo siempre todo bien para llegar, ¿no? a ser iguales, ¿no? Por eso la quise incluir, pero en general no la he expuesto nunca, porque soy consciente de que tiene un tinte muy diferente a las demás, ¿no? Pues, antes de contaros cómo continúa la serie, os voy a poner este vídeo del making of para que os riáis un poco y que veáis cómo se hizo realmente. Como os comentaba, eso fue hecho todo de forma muy casera y entre nosotras y todo lo consiguieron las lideresas, ¿no? De Villaverde. Bueno, está subtitulado en inglés porque por el tema del Festival de Copenhague y esto que lo pusieron allí. Cuenta un poco esto, lo que estoy diciendo yo ahora, pero ya empieza enseguida. Esa primera foto. Esa es en la radio de ellas. Yo no sabía ni cómo se llamaban entonces. Tú ponte ahí, tú ponte allí.
la chica era él. El plato del fondo, que se supone que era como es un plato. Es un plato que pintaron ellas. Es un plato. Y ahí quedó la foto. La iluminación es un flashazo al techo. Yo no sabía cómo resolverla, fue sobre la marcha. Ya es Lucía, que estuvimos ayer. Bueno, Julia y Lucía, pero. Y Lucía haciendo de Dalai Lama, ¿no? Como veis, lo pasábamos muy bien. El vestido de Papisa lo consiguieron ellas también. Yo no sé cómo hacían, la verdad. ¿Estáis muy preciosos? Hay algo de Photoshop, obviamente, no, de postproducción, pero la idea es no tocarlas demasiado las fotos, ¿no? También, de nuevo, consiguieron todos los trajes de cocineras, lo consiguieron ellas, consiguieron la localización, que es la cocina de este centro. Ay, yo me reía tanto. Además, es que me daba la impresión de que iba a ser imposible organizar todo aquello, pero en el último momento ¡ping! Salía, ¿no? Esta es una biblioteca también, María Moliner, me parece. No recuerdo bien. Ah, sí, la de María Moliner. Sí, creo que es esa, ¿no? Sí. Bueno, esta es la del beso, ¿no? Y bueno, fue incómoda. Fue incómoda. Ahí están ellas, las pobres, ensayando. Último ensayo de beso y adoración. Perdón. Sí, tuvieron que repetir varias veces. Entonces está, ya, otra vez. Venga, sí, la última. Esta Paloma. Es muy difícil sacar la lengua y reírte, ¿eh? Sí, lo tuvo que hacer muchas veces, no es broma, ¿eh? No es broma. Sí. Hasta que pillamos un poco... Esta es la de Avedon. La de Avedon, las manos están movidas, ¿no veis? Tenía que hacer así, porque en la foto de Avedon como que se estaba peinando él, ¿no? Era un tío además muy imponente. Entonces... Mi señora Kasparov contra Big Blue. Aquí se nota que yo no sé nada de ajedrez porque las fichas estaban mal colocadas. No, están en la posición de salida y ya vale. No había ni siquiera. Qué desastre. La de Steve Jobs. Veis, aquí sí, por ejemplo, todo el fondo está hecho en postproducción, ¿no? Está incorporado, sí. Dirígeme un poco, ¿no es el padre director? Sí, no es broma, el padre de Fe era director de banda, de música. Aquí el de La Madrina, claro, imitar a Marlon Brando... Aparte, claro, Juli no tiene esta parte, ¿no? que le pusieron a Marlon Brando para oscurecer los ojos. Entonces fue complicadilla esta foto de... Sí. Esa sí que tiene mucho más Photoshop que las otras. Esta es una de las escuelas donde doy clase en Madrid. Y aquí nos íbamos al Colegio de Arquitectos para hacer una fotografía que no os la he mostrado porque no quedó bien. Entonces, la del G8 no he conseguido hacerla todavía que quede bien.
Es verdad, me lo dijiste. Sí, espero que en Washington seamos capaces, ¿no? Y esto es el Colegio de Arquitectos de Madrid. Aquí se supone que ellas son las presidentas de los 8 países más importantes del mundo. Había solamente un hombre, porque en la foto original solamente estaba Angela Merkel, ¿no? Aquí está el pobre José haciendo de Angela Merkel. Pero no salió bien. Aparte, todo el fondo no me quedó bien. Hay algunas que están mejor que otras. Y esta es la de los Beatles con la escalera. Con la escalera. Allí en Villaverde. Venga, esas Beatles. Comiencen el paso por... Ahí. Es que es una canción suya que han compuesto con... Por supuesto, Carmen iba descalza, como Paul McCartney. Ah, claro, es verdad. Sí. Ahí está la de... Ay, divina, estás pero como la Montiel. Estos pobres chicos, madre mía, se rieron todas tantos. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Al principio iba con camiseta, pero luego le dije, chicos, tengo que pediros que os desnudéis, porque si no, no era convincente. Claro, Manuela hubo que subirla a una banqueta porque ellos eran enormes. Las de Picasso hicimos 2 pruebas con dos mujeres diferentes. Ya veis, en un portal, para conseguir una luz un poco difusa pero frontal, o sea, iba así un poco todo. Las posturas eran difíciles, los gestos eran difíciles de conseguir. Si no eres actriz, pero lo hicieron muy bien, yo creo, vamos. Carmen estuvo aquí también ayer con nosotras. Madre mía. ¿Dónde lo hiciste? En Villaverde. Las chicas guerrilleras. Bueno, ahí la gente quedaba. Da bastante miedo, ¿verdad? Estas son las nietas de Carmen. Este era un hombre que le hacía bastante gracia aquello de... O sea, que era como filo fascista. Madre mía, qué lío. Aquí sí que alquilé vestuario de cine. Fue lo único donde hubo que gastar algo de dinero. Tanto toda la ropa de Hitler y de creo que era Goebbels, sí, me acuerdo. Eso sí que es un vestuario de cine. Y las gorritas de las chicas. Luego lo demás lo hicieron ellas, insignias y todo esto, ¿no? Bien, pues bueno, esto fue luego las risas finales, pero esto es un descampado que encontramos por allí. Voy pasando una hora y me saludáis. Bueno, esto voy a continuar, simplemente, como veis, lo pasamos bien, porque también es fundamental, creo yo, en este tipo de proyectos, pasarlo bien. Sí, claro. Fundamental. Vale. Como comentaba Mónica, ¿qué ocurrió? Después el proyecto continuó. Porque la verdad es que la idea mi intención es que, lo que a mí me gustaría por lo menos, es que se hiciera grande. Porque como nos afecta a todas las mujeres, da igual de dónde seamos, de qué país seamos, a algunas incluso les afecta de una forma muchísimo más dramática que a nosotras, bueno, pues quise continuarlo. Y la siguiente parada que hice, bueno, os voy a poner primero unas imágenes bueno, una selección de todas las siguientes experiencias que hice con lideresas hasta ahora,
y luego os hablaré específicamente de esta, que es cuando me fui a Gambia a hacerlo. Vale, la única foto que conseguí hacer en Gambia fue esta, la de Nelson Mandela. Pero fue complicado. Antes de eso, hicimos unos talleres en Ferrol, que ahí sí que fue la primera vez. Esta es mi abuela. Me quiere mucho porque para prestarse a hacer de Donald Trump, porque esta es una portada de la revista Time cuando, sí, en el 16, efectivamente. Lo de Ferrol estuvo muy bien, porque, bueno, yo soy de Ferrol, seguramente que ya lo habréis pillado un poquillo por el acento. Lo que ocurrió allí, hasta ese momento, bueno, la primera serie que acabáis de ver, pues simplemente, pues eso, yo trabajaba con las lideresas, pensábamos, o sea, yo les proponía unas fotos para hacer, les gusta, no, esta nos gusta, esta no sé qué, planificamos. Bueno, el mes que viene, ¿qué día podemos todas? Pues podemos así, podemos hacer esta, venga, ¿qué necesitamos? Este espacio, este atrezo, vale, bien. Pero la segunda vez, cuando el proyecto continuó, lo que ocurrió es que 3 centros educativos de Ferrol, de mi ciudad natal, se pusieron de acuerdo o sea, institutos de enseñanza secundaria y de FP. Se pusieron de acuerdo para hacer algo con los jóvenes estudiantes y con mujeres de 2 centros de mayores de Ferrol. Me llamaron a mí, porque les gustaba mucho el proyecto. Dijeron, venga, vamos a intentar hacerlo, pero de forma un poquito más que tenga como un sesgo educativo. Ya no solamente pues, trabajo con mujeres, sino que haya este intercambio intergeneracional. A mí me pareció maravilloso. También dije, guau, ¿no? Coordinar a toda esa gente. Pero bueno, como estaban las 3 directoras, además eran mujeres de los 3 centros, que vi que eran obviamente mujeres súper preparadas, eficientes y tal, dije, bueno, vamos a confiar. Lo hicimos, curiosamente, justo antes de la pandemia. Ya estaba empezando el lío a sonar, pero todavía parecía que no era tan grave. Y luego, pues, justo cuando terminamos de hacerlo, empezó ya lo serio y ya se quedó ahí parado hasta un año después que lo pudimos exponer, ¿no? Funcionó maravillosamente bien, porque ahí, primero, estuvimos trabajando 100 personas al mismo tiempo. Yo no daba crédito cómo era posible coordinar a toda esa gente, no daba crédito. Luego, al principio los chavales y las chavalas estaban como un poco perdidos, mirando allí qué hacer, lo típico como pasotillas incluso, pero poco a poco se empezaron a implicar cada vez más con las mujeres siempre súper profesionales, porque vamos, todas las veces que he trabajado con mujeres mayores ha sido increíble la capacidad de organización que tienen, de incluso aunque no se conozcan entre sí, enseguida repartirse las tareas. Yo no tengo que decirles nada, o sea, les pongo la foto, quiero que poséis así, te vistes así, ¿vale? Vale, ¿qué hay? Hay esto. Bien, pum, pam, pam. Luego, además, uno de los centros educativos pues era de FP y trabajaron con sus alumnos de peluquería y maquillaje, con lo cual, bueno, un lujazo porque las preparaban súper bien, ¿no? Trajeron pelucas, de todo, ¿no? Y funcionó, pero a la perfección. Todos se repartían para, pues, conducir a las mujeres, llevarles el atrezo, colocar pues, el foco aquí, o sea, fue de verdad, luego os pondré unas fotos rápidas y veréis. Y fue muy gratificante porque realmente ahí sí que hubo este encuentro intergeneracional. Y yo creo que aprendimos todos mucho de todos, ¿no? Y luego creo que muchos jóvenes descubrieron que les gustaba mucho la fotografía, mucho más allá de la fotografía con el móvil. O sea, vieron el potencial que tiene la fotografía para transmitir ideas y para generar opiniones, porque al final también todas estas imágenes con las que estamos trabajando, al ser imágenes muy reconocibles, generaron mucha opinión, o sea, fueron imágenes muy cargadas de poder y para crear esos iconos, ¿no? Para reforzar el poder de estos líderes, ¿no? O lideresas, ojalá. Entonces, bueno, ya veis, por ejemplo, esta es de la serie que hicimos en Ferrol, seguimos trabajando con líderes políticos, en este caso un líder negativo, bueno, negativo para algunas personas, para otras no, hay que decirlo, ¿no? Y mi abuela pues con una cara de mala uva ahí que en fin. Luego, también quise tocar el mundo de la moda, porque aquí pasa un poco como la cocina, ¿no? Siempre las mujeres han sido las costureras, ¿no? Las que han trabajado cosiendo, ¿no? Y sin embargo los diseñadores, eminentemente los más conocidos, obviamente hay grandes diseñadoras, ¿no? Todas pensamos ya rápidamente en Coco Chanel, pero
siguen siendo más hombres, ¿no? Entonces aquí pues quisimos trabajar con la figura de Karl Lagerfeld, por ejemplo, ¿no? Otro líder político, también controvertido, obviamente, Che, ¿no? Esta está expuesta también ahí en Sí, el esta Espacio está Magallanes. en el Espacio Magallanes, bueno, unas cuantas de las que están ahí. Volvemos al cine. Además también un director que tenía cierta relación tormentosa con sus actrices, etcétera, ¿no? Hitchcock. También el mundo del rock, ¿no? Y del heavy. Mi abuela otra vez aquí. Mi abuela es la que está más o menos en el centro, ¿no? Claro, esta es una fotografía que necesita mucha producción. Entonces los estudiantes de peluquería pues ahí se emplearon a fondo, ¿no? El mundo del fútbol. Ahí seguimos. Y eso que este año sí que hemos visto como un paso muy adelante de las mujeres futbolistas, y que por aquel entonces no se habla tanto de esto, ¿no? Con lo cual esta foto a lo mejor tiene más sentido ahora que entonces, ¿no? Con todo lo que significa, y bueno, todo lo que está significando ahora mismo con el medio del Mundial, ¿no? En Qatar, cómo tratan a las mujeres allá, etcétera. O sea que esta foto ahora mismo pues tendría como mucho de dónde tirar, ¿no? Más líderes espirituales en este caso, como Gandhi, ¿no? Un país también complejo como India en ese sentido también con respecto a las mujeres, ¿no? Esta ya la hicimos en la siguiente sesión de talleres que fue en Huesca. En este caso el Ayuntamiento de Huesca me llamó para hacer también talleres. Además también aquí hubo un encuentro con jóvenes, estudiantes, no tan espectacular como en Ferrol, fue más reducido, pero también ocurrió. En este caso además vinieron chicas que me echaron un cable pues, con las sesiones, ¿no? Pues para ayudar y también para proponer cosas. Y esto lo hicimos en Huesca ciudad y en un pueblo de Huesca, que se llama Gurrea de Gállego. Este fue mi primer contacto con mujeres del rural. Estas también quise, porque claro, se te acaban las ideas, no hay tantísimas fotos icónicas que yo pueda repetir. Ya. Entonces empezamos a tirar también de iconos más nacionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo el mundo del humor, ¿no? El mundo del humor también es fundamentalmente masculino, sigue siéndolo, de hecho. Entonces dije, vamos a hacer uno de los payasos de la tele, ¿no? Volvemos al cine, pues también los héroes de ficción, ¿no? Como Indiana Jones. Esta fue divertidísima de hacer. Esta es en Gurrea de Gállego también, este pueblo de Huesca. Y algunas fotos pues, de estos talleres que os comento. Este, por ejemplo, making of de los talleres en Ferrol. Este fue en Gambia y me voy a parar aquí. ¿Por qué me paro aquí? Bueno, primero os enseño todos los making of y luego vuelvo atrás. Este es en Huesca y esto es en Vegaviana. En Vegaviana fue la última experiencia que hicimos porque, bueno, con Andrés, que está aquí también conmigo, mi compañero, llevó unos años estudiando el tema de los poblados de colonización. Yo no sé si os suena. Estos pueblos que se hicieron durante el franquismo. Y bueno, estamos estudiando este tema y este año vivimos un mes en uno de los pueblos de colonización más famosos, que es Vegaviana, en Cáceres, y allí, aprovechando que estaba en el pueblo, también lié a algunas mujeres que acababa de conocer, que son colonas, de hecho, para hacer un par de fotos. ¿Por qué pongo esta? Porque esta, la de Einstein y la de los Beatles, la repito en todos los sitios donde voy. Porque quiero hacer una colección a lo Andy Warhol y tener, imaginaos, pues una pared llena, enormísima, toda de mujeres echando la lengua. Por todo lo que significa, porque son líderes del mundo de la ciencia y porque están echando la lengua, ¿no? Entonces, tengo estas de momento. De hecho, están algunas ahí también. Sí, hay 4, ¿no? En la exposición de Magallanes. 4, pero quiero conseguir un enorme espacio lleno de mujeres echando la lengua, de Einstein. Y esta fue la versión de Abbey Road que hice en Vegaviana, que es un Abbey Road rural, sin paso de peatones. Porque luego dije, ¿no sería bonito que en cada sitio que voy no me busque la calle más característica del sitio? Buscando la iluminación, eso sí, la iluminación con sor vertical, por lo veis por las sombras, pero que el fondo no sea estrictamente un Abbey Road, ¿no? O sea, es como una... Luego todos estos proyectos son como vías que van apareciendo, ¿no? Con las que no contabas. Y aquí tenéis más Abbey Roads, en Huesca, en Ferrol, en Vegaviana, la anterior. Bueno, estas son las colonas de Vegaviana, que luego también bailaron ahí y cantaron. Estas son colonas todas. Entonces es un proyecto
personal bastante potente. Que estas son otras mujeres colonas de este proyecto de colonización, sobre los poblados de colonización que estoy investigando. Pero me voy a volver a Gambia porque os quiero contar una cosa que creo que os puede interesar. A mí me pareció interesante. Al año siguiente de hacer el taller de Ferrol, me hablaron unos amigos arquitectos que estaban trabajando en Gambia. Gambia es uno de los países más pobres del mundo. Está al lado de Senegal, en África. Y estos chicos esta pareja de arquitectos, estaban trabajando con una organización local que trabajaba por las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, para que pudiesen estudiar. Porque allí, en este país, las mujeres abandonan enseguida la escuela porque en general las casan con 14 años, 15, 16 años. Además, allí es legal la poligamia, con lo cual, bueno, la mujer allí, el papel de la mujer es terrible, ¿no? De hecho, ellas repiten mucho una frase que es to be sitting at home, que significa, al final nos tenemos que quedar sentadas en casa, ¿no? O sea, al final nuestro papel está relegado a tener hijos, estar en casa, muchas veces conviviendo con los hijos de la otra mujer o de las otras mujeres, y ese es el papel de la mayor parte de las mujeres allí, en este país. No solamente, obviamente, en Gambia, sino en muchos otros países del mundo. Esta asociación Fandema, con la que yo luego fui a trabajar, han formado una gran escuela donde les enseñan oficios. Y además ellas allí pueden llevar a sus hijos, con lo cual no tienen ya la excusa de decir no puedo ir a la escuela porque tengo que cuidar a los hijos. Pueden dejar a sus hijos allí porque hay una escuelita de niños también. Entonces me pareció fascinante, sobre todo porque una de las asignaturas en las que les enseñan es a colocar paneles solares. Aquí las tenéis, aquí abajo. Y otra de las asignaturas que tienen es vídeo y fotografía. Entonces yo dije, yo quiero ver esto. Y entonces me monté una campaña de crowdfunding para poder pagarme la estancia de ir a Gambia durante 2 meses y algo, para poder trabajar, primero hacer lideresas allí, o sea, hacer nuevas fotos de lideresas con mujeres mayores gambianas, por un lado, cosa que me salió muy mal, y luego trabajar con estas estudiantes de foto y vídeo y hacer un reportaje sobre estas chicas jóvenes que estaban aprendiendo a ser colocadoras de energía solar. La energía solar en Gambia es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es un país muy, muy pobre, no tiene infraestructuras de nada y se está implementando mucho la colocación de la energía solar, que obviamente es limpia, allí tienen sol todo el año porque es un país que ya está, pues es subtropical, tienen unas temperaturas y sol todo el tiempo. Y lo que hacen esta asociación, o sea, también tienen fondos de la ONU, etcétera, es colocar paneles solares en las casas y también paneles solares en los mercados, por ejemplo, de los pueblos. Porque así, por ejemplo, en los centros así como comunitarios, pueden colocar una lavadora. Imaginaos la cantidad de trabajo doméstico que les libera a las mujeres poder colocar una lavadora. Una sola para toda la aldea, porque si no tienen que estar siempre lavando en casa, en el pilón o un lavadero o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner una lavadora y poner un frigorífico les permite, por ejemplo, hacer hielo, les permite, por ejemplo, conservar los pescados, por ejemplo. O sea, es un grandísimo avance. En los mercados locales, imaginaos lo que puede suponer de repente poder refrigerar, ¿no? Entonces, es muy importante la energía solar allí y está ayudando mucho a liberar a las mujeres de las cargas domésticas, ¿no? Entonces, tú imagínate ver a estas mujeres encaramadas, chicas jóvenes, con sus cascos, sus arneses, ¿no? Encaramadas, poniendo paneles solares encima. Yo es que dije, esto tengo que verlo. Por eso me monté este viaje, ¿no? Y finalmente, como os comentaba, con las mujeres mayores no pudo ser. Porque, bueno, hubo ahí ciertos problemas de comunicación, bueno, no voy a entrar ahí. Total, que no fue posible. La única foto que conseguí hacer fue esta, la de Mandela, pero con mujeres mayores no pude trabajar. Pero sí me gustaría poneros un vídeo muy, muy cortito del trabajo que hice con las estudiantes. Tampoco al final salió como yo esperaba, no, por desgracia. Pero bueno, al final lo grabé yo
Y lo que sí conseguí es utilizar una de las estudiantes de foto y vídeo para que hiciera un poco de mi actriz, para conducir esa historia sobre las mujeres que colocan en los paneles solares. No he terminado todavía este trabajo, pero sí que hice una pequeña vídeo, como un avance, para que veáis lo duro que es ser mujer en países que no son el nuestro. Yo, de todo lo que he visto, creo que el nuestro es el mejor, si os digo la verdad, os lo digo en serio. Creo que es el mejor lugar del mundo para ser mujer, España. Lo digo completamente convencida, con todo lo que nos falta todavía por conseguir. Pero vamos, estar en Gambia fue como decir, madre mía, ¿cómo lo tienen estas mujeres por ahí, no? If I really was sitting at home, especially for women or ladies like me, it really hurts. Because there are a lot of things here that we can go and do, and at least at the end of the day we can achieve or earn something out of it. So I don't see any reason why we should be sitting at home. They say you are a nurse, so why are you going to study a different course from a nurse? You are a nurse, you need to concentrate on nurse. This is more important than the course that you are doing photos or taking videos. It's nothing. I told them, it's nothing to you people, but it's something to me. So they are discouraging me a lot. This career is only for men. The only thing that I can say, the one sitting at home, is let us stop sitting at home. Let us go out to these skill centers. Let us go out to these schools. We learn so that we can be self-independent. Let us not depend on anyone. Estaba en la clase de volar drones. They think like being a photographer or a videographer is nothing, whilst they don't know a single picture can change a lot in the world. Es muy importante lo que acaba de decir, y es verdad. Es verdad. Right now I'm doing a project at the school because solar installation, we thought it's a work or it's a profession for men only. We never sit and think of women can be on the rooftop doing solar installation. So we train young women to know how to install solar, how to take care of the solar panels, how to fix everything until you have a current in your home without using direct electricity, which is really, really amazing, and it's really inspiring. Estos son ganas de ir a trabajar, ¿eh? When you have a solar, you have constant light, electricity in your house, because you don't need to buy fuel, or you don't need to go and buy cash for. You are having direct source from the sunlight. You can be doing business like selling ice or ice block, or even you can have a laundry machine in your compound, and people from the neighborhood can be bringing their clothes, paying you for you to launder the clothes, which is a good business. You have money out of it. So with this solar energy, it's really changing a lot in we the women's our life. It's a great thing. Aquí un chico enseñándole a poner la lavadora a ella. Qué curioso, ¿eh? The first time I saw these young beautiful women on the rooftop fixing these solar panels, I was like, wow, hope they are not mad. My dream is to become the best professional video and photographer in the whole world.
So I would like to have my own company, my own media company, where I can employ young ladies like me. And also give that opportunity to others, especially the young ladies sitting at home. So that's my main dream. ¿Qué recuerdos? Bueno, ¿por qué a lo mejor decís, bueno, ¿por qué nos hablas de esto? ¿No? Pues porque yo creo que ellas son lideresas también. Y tanto que lo son, ¿no? Están abriendo un camino, lo tienen muy, muy, muy difícil y ahí siguen, ¿no? Y pelean. Y bueno, si alguna vez vais, o a lo mejor ya habéis estado en África, en ciertos países, pues uno de verdad que se le quitan muchas tonterías de la cabeza, ¿no? Y vamos, que te pone en tu lugar, ¿no? Y ahí están, ¿no? Las mujeres están protagonizando el cambio en África. Y gracias en muchos casos a la implementación de energías limpias. En muchos países se está utilizando esto también para mejorar esto. La liberación del trabajo doméstico ya es un punto por donde tirar, ¿no? Obviamente, si no está electrificada las viviendas no podría ser posible. Y es muy interesante lo que está ocurriendo en África. Además, las mujeres, o sea, en general todas las políticas de dinero, sobre todo pues de la ONU, están dirigidas a las mujeres porque los hombres se van. O sea, las mujeres son fijadoras del hábitat en el mundo rural, no solamente en África, sino aquí también, ¿no? Y ahora que está el tema de la España vaciada y todo esto, y el abandono del rural y cómo regenerar el rural, aquí también muchas de las políticas están dirigidas a las mujeres porque ellas son las que fijan el territorio, el hábitat, ¿no? Entonces, en África, por supuesto, también. Y pues que ellas tejen las redes, son el sustento familiar, son realmente, bueno, como ha sido siempre, ¿no? Durante la historia, las mujeres son esa base, ¿no? de todo. Entonces, bueno, la verdad es que esta experiencia, a pesar de ser fallida en cierto aspecto, no salió como yo esperaba ni de lejos, pero a mí me hizo aprender muchísimo y darme cuenta sobre todo de lo difícil que es para muchas mujeres en el mundo, para la mayoría de las mujeres en el mundo. Lo tienen mucho peor que nosotras, bastante peor. Y me gusta siempre hablar de esto. Bien, no sé cómo voy de tiempo, me estoy enrollando, pero mogollón. No, ya te queda poquito, pero vale. 5 o 10 minutos. Acabo, ¿vale? Bueno, paso esto rápido. Y en esencia es, comentaros pues que afortunadamente pues la serie ha tenido buena acogida. Por supuesto, todo lo que es, esto es cuando ganamos el concurso de la Comisión Europea, ciertos reseñas que hubo en medios cuando salió publicada, ¿no? Incluso en Rolling Stone en Italia, por ejemplo. También se utilizó como la imagen en la Semana de la Ciencia del 2021, con un texto de María Ángeles Durán, que desde luego es una referente absoluta en cuanto a la puesta en valor del trabajo doméstico de las mujeres, el trabajo no remunerado jamás, ¿no? Y no reconocido jamás. También estuvimos en la radio, fue pues, hace un año en el programa de Elvira Lindo, en la SER, y algunas imágenes de las exposiciones que hubo hasta ahora. Como comentaba, esta es la primera vez que fue expuesta en espacio público en el Festival de Patata de Granada, donde ganamos el premio Itinerarios. Además estaba expuesta enfrente de la catedral, supongo que ese es uno de los motivos por la que se cargaron a la foto del Papa. No. Ahí están las lideresas, lo pasamos fenomenal, además ellas presentaron la expo allí en la calle y fue muy emocionante. Aquí están ellas presentándolo. Había muchas chicas que se sintieron muy conmovidas, ¿no? Por lo que ellas estaban comentando. Este es en Italia, Savignano, en el festival SciFest, también estuvo en la calle.
aquí la foto, imprimieron en grande la foto del beso. El Festival de Barbastro, el Festival de Copenhague, esto fue en Huesca, en el 2021, que estuve expuesta también en lonas en la calle. Esta sí que es una expo más producida y que sí que estuvo en museo, que en la Fundación Abanca, en Ferrol, con la experiencia que hicimos allí con todos los alumnos. Esta es reciente, en los centros de mayores en Madrid, con las lideresas, la veis. Y esta es la más reciente de todas, en el Festival Foto España, en Valladolid. Foto España, que es un festival el más importante de fotografía que hay en nuestro país, tiene mucha repercusión y entonces, gracias a haber estado ahí, la gente de la Embajada de España en Washington lo vieron y decidieron llamarme para llevar a lideresas a Washington. Así que la siguiente parada será en marzo en Washington con mujeres americanas y a ver qué pasa. Vamos a hacer un taller nuevo allí, vamos a hacer nuevas fotos y también se van a exponer una selección de las que ya están allí en los exteriores de la embajada. Entonces, bueno, estoy súper emocionada porque, imaginaos, esto ya es como, obviamente hubo ya una experiencia internacional en Gambia, pero fue más cortita. Esperemos que pues, la de Washington funcione mejor. Y yo creo que lo puedo dejar. Bueno, simplemente como anécdota, contaros un poco el lío que monté para la campaña de crowdfunding. Ah, sí, es verdad. ¿Qué es esto del crowdfunding? Bueno, es un sistema, cuando tú necesitas conseguir financiación para algún proyecto, cada vez, ya lleva muchos años este sistema, que es organizar una campaña en una plataforma, en internet, y tú pides dinero a cualquier persona y a cambio le das algo, sí, con aportaciones muy pequeñitas de dinero, ¿no? Bueno, hay a veces que son aportaciones de 20 euros hasta hacer un taller, por ejemplo, y eso es más dinero. Entonces tú recaudas todo ese dinero, envías luego las recompensas, que se llaman recompensas, a los mecenas, y yo gracias a eso pude irme a África, ¿no? Porque todos estos proyectos yo me los financio yo sola, no me pagan. Luego, obviamente, cuando me va bien, pues luego me llaman para hacer talleres y ahí pues cobro mis honorarios, ¿no? Y es mi forma pues de continuar en la brecha, ¿no? Pero bueno, estas son imágenes que para las campañas de crowdfunding tienes que dar mucho la lata en redes sociales, porque si no, no te ven. Entonces, pues yo por ejemplo hice montajes como colocando las imágenes de lideresas como si fueran reales, si estuviesen ya en la vida real, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues en las calles, por ejemplo, aquí frente al Vaticano, las postalitas como si fueran pues de la papisa, ¿no? Y la Dalai Lama, o en un aeropuerto, por ejemplo. O sea, busqué esas imágenes y las monté en Photoshop o en el museo, en el MoMA, por ejemplo, que es donde está la foto original de Richard Avedon, como si ya fuera una realidad, ¿no? Provocar de nuevo un contraste, pero como una vuelta más allá, ¿no? Esto estuvo a punto de ocurrir, por cierto. Antes de que hubiese el cambio de gobierno, me dijeron que sí, que iban a hacer esta campaña y que iba a estar esta foto ahí. En la Plaza de Callao. En la Plaza de Callao, dije yo. Le dije, Manuela, vas a estar ahí. Y dice, me va a dar un infarto, Dios mío, cuando me vea allí. Pero al final no ocurrió. De momento. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son... Y luego estas son las recompensas que hice, los abanicos, las bolsas, calendarios, con las imágenes de lideresas. Y bueno, me gustó mucho, ahí veis a Mónica, por cierto, con su bolsa lideresas. Fue mecenas, sí. Mónica fue una de las mecenas más ilustres. Y bueno, luego también pues como que se hizo un poquillo viral esto de las mujeres con su abanico, ¿no? Compartiendo y tal, y eso fue muy bonito, ¿no? Sí. Y bueno, esto es la presentación que hice para el Ayuntamiento de Madrid, de estar en el espacio público, ¿no? Que eso espero que se pueda hacer aquí en Santander. Habrá que buscar la financiación para que esté. Ojalá. Y bueno, creo que ya no os voy a dar más la lata porque ya está. Y bueno, perdonadme si me he enrollado mucho. No, en absoluto. Y bueno, esperemos que la serie siga, porque creo que, de nuevo, pues es muy importante hablar de esto, aunque sea de forma irónica, pero que la figura, el valor de las mujeres mayores, que siempre han sido el sostén de todo, que han pasado su juventud en una época en la que no era nada fácil ser mujer, o digamos que han sido educadas en un rol más clásico, no todas han podido estudiar o desempeñar la profesión que les hubiese gustado a lo mejor, o sea, y aún así no le reconocemos el valor, sobre todo a las mujeres que vinimos después y nos beneficiamos de lo que todas habéis hecho, ¿no? Entonces, para mí pues es un humilde homenaje, es mi forma de rendir
pues eso, de dar gracias, ¿no? Y bueno, pues ojalá siga por ahí el proyecto y ojalá nos volvamos a encontrar. Ojalá podamos hacer lideresas cántabras. Ojalá. O santanderinas. Bueno, vamos a darte un aplauso, por favor, por este maravilloso proyecto. Y ahora, como siempre, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que le ha parecido esta magnífica exposición de Ana, de todo su proyecto Lideresas. ¿Cómo os veis ahí? ¿Os veríais reflejadas algunas mujeres mayores perfectamente en alguna de esas fotos, me imagino? Bueno, si nadie se anima, yo por lo menos sí quiero hacerte una pregunta, porque como sé que no paras, yo fui a la presentación de ese proyecto tan estupendo y tan maravilloso que se convirtió en un libro que se llama Habitar el agua, que es una maravilla, en donde salen todos esos pueblos de colonización. Y sé que estás permanentemente en proyectos nuevos. No sé, aparte de que ahora ya te vas dentro de nada a Washington a hacer este proyecto de lideresas, ¿tienes algún otro proyecto ahora mismo que pueda ser así como de carácter social o que tenga alguna repercusión que nos puedas contar? Sí, de hecho, yo he continuado, después de comenzar Lideresas, he continuado con el tema de las mujeres mayores y la invisibilidad. Primero estuve 8 días viviendo con mujeres que son monjas de clausura, en el 2019, con monjas dominicas de clausura del monasterio de Santi Spíritus de Toro, porque también ellas son mayores, por un lado. Por otro lado, había una relación muy interesante entre la arquitectura del monasterio, claro, la cabra tira al monte, ¿no? A mí siempre me interesa pues, trabajar con... De hecho, Lideresas es muy atípico porque sí que la arquitectura ahí está completamente ausente, ¿no? Pero en el caso de las monjas de clausura, pues estaban viviendo en clausura en un espacio muy potente arquitectónicamente y además, obviamente, las monjas viven allí por vocación. Se encierran de por vida por vocación. Entonces me parecía súper interesante eso, ¿no? Y quise conocerlas y me acogieron. Y viví con ellas, realicé un proyecto fotográfico que todavía no he conseguido promover, o sea, porque yo quisiera pues, hacer un libro o que tuviese más difusión. De momento no lo he conseguido, pero ahora van a salir una de las fotos de ellas donde se ven a todas ellas riéndose en un libro que va a tener muchísima difusión. De Tour España y de la fábrica, que va a salir en breve, ¿no? Y estoy muy contenta porque ellas las va a ver mucha gente, ¿no? Me pareció muy interesante convivir con ellas porque creo que hay mucho prejuicio hacia ciertos colectivos de los cuales no conocemos realmente cómo son. Anteriormente había trabajado también en otro proyecto con jóvenes con síndrome de Down, también un espacio arquitectónico donde ellos bailaban y tal, y de nuevo ahí, bueno, fue una cura de humildad tremenda, porque me di cuenta que no tenía ni idea de cómo era esa gente, que tenemos muchísimos prejuicios, ¿no? Contra la gente con síndrome de Down, porque nada más vemos lo que les falta, lo que no saben hacer, y saben hacer muchísimas cosas, prácticamente todas, de hecho, con alguna diferencia, pero poco más, ¿no? Con las mujeres, las monjas dominicas, me pasó algo parecido, porque también yo pensaba que eran extraterrestres. Es verdad, porque uno dice, Dios, pero como una mujer... Y luego cuando vino la pandemia y estábamos todos encerrados en casa, pensé muchísimo en ese proyecto, ¿no? Porque ellas están ahí por vocación. Y no son extraterrestres para nada, son mujeres normales y corrientes. Ellas te cuentan sus razones, tú puedes compartirlas o no. Obviamente son razones muy poderosas, muy que tienen que ver con una elección espiritual, bueno, con unas creencias, etcétera. Pero tenían un sentido del humor. Estaban todo el tiempo contando chistes. Yo no daba crédito, yo decía, pero estos son monjas de clausura, que no sé qué. Pero una coña todo el tiempo. Luego trabajaban muchísimo, por cierto, o sea, nada de... Sí, se dedican a la contemplación, son monjas contemplativas. Ser una monja contemplativa no tiene nada que ver con estar así parada mirando al cielo, en absoluto. Trabajaban muchísimo, por la mañana tienen este obrador de dulces que por cierto se pueden comprar por internet y son buenísimos. Luego por la tarde se dedicaban al estudio y también obviamente tenían muchos momentos de rezo donde ellas sí pues
digamos, pues realizan sus plegarias y siguen su vocación más espiritual, ¿no? Pero fue realmente un descubrimiento increíble, ¿no? Y de nuevo son mujeres mayores invisibles, ¿no? Totalmente invisibles además, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y luego lo que acabo de hacer recientemente, que todavía está en proceso, es un proyecto sobre los lavaderos en Galicia, porque también forma parte de la visibilización del trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? En este caso, pues ligado a la colada, a la ropa, ¿no? Y bueno, todo empezó también por un lavadero que acababan de rehabilitar, muy bonito, en la zona de Ribeira, ¿no? En las Rías Baixas, y empezamos a tirar del hilo ahí. Y lo más bonito fue, bueno, hicimos un cortometraje, lo dirigió Lois Patiño, que es un director gallego muy importante, y las mujeres, 11 mujeres locales, pues fueron las actrices, ¿no? del corto. Y lo bonito fue también, de nuevo, pues en toda la parte de investigación previa, ir a sus casas, grabarlas y que me contasen sus recuerdos de juventud, de cuando ellas tenían que ir a los lavaderos públicos a lavar, que seguramente a muchas mujeres les sonará, o sonará seguro tener que haber ido de jóvenes a lavar a los lavaderos públicos porque no había lavadoras en casa. En el caso del rural, del mundo rural gallego, además, en muchos casos no había traída de agua, ni siquiera en las viviendas. Y de todos estos recuerdos tan duros, por un lado, porque obviamente eran condiciones durísimas, de levantarse a las 6 de la mañana, de muchísimo frío, de ir cargando con kilos y kilos de ropa encima de la cabeza. Pero por otro lado, me pareció muy interesante porque el espacio de los lavaderos es un espacio exclusivo de las mujeres. Allí no iban hombres. Y sin embargo es un espacio público. O sea, parece que es el único espacio público que ha sido solo para las mujeres, ¿no? Y eso es curioso. Y además era un espacio donde ellas se desahogaban, donde compartían penas y alegrías con las demás mujeres, ¿no? Entonces, a mí me pareció potentísimo eso, ¿no? Decir, wow, tenemos que hablar de esto, ¿no? Y entonces, pues lo acabo de rodar hace un mes, todavía falta montarlo, falta mucho lío, pero ha sido una experiencia también muy enriquecedora por escuchar estas historias de las mujeres, que es además la historia de todas las mujeres realmente en mayores partes, sí. Por encima de una edad, porque la mayor parte tuvieron que ir a lavar a lavaderos públicos, ¿no? Y eso es lo último que estoy haciendo, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Ana. ¿Hay alguna pregunta? Podéis comentar cualquier cosa que queráis de esto que acabamos de... Incluso de esto, de las cosas de los lavaderos, por ejemplo, que seguramente que tenéis... La ropa ya no han hecho también nuestras madres, por lo menos a mí. Sí, sí. Iba al río a lavar, no había... Bueno, había para el pero también al río. Sí, Al sí. río, sí, sí. Fuera invierno, fuera verano, lavar la ropa a la colada. Los lunes a lavar la colada. Los Sí, lunes, sí. ¿verdad? En general, además. Sí, 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 porque no había agua en casa. claro. Aunque estaba, a ver, era una casa nueva, pero no teníamos, estuvimos unos años sin traída de agua, después ya la trajimos. Sí. Y después ya compró la primera lavadora, esas de estas que se meten la ropa. Sí, 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 sí. Eso ya sopa, eso era bueno, ya. Eso ya El una lujo revolución. máximo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y tardaron mucho, por lo menos en los pueblos gallegos. No, no, No no. hace tanto, en los 90. Yo tengo 55 años y en el pueblo de mis abuelos maternos yo he lavado en el río. O sea que no soy una mujer todavía que se pueda considerar mayor, pero yo he visto lavar y he lavado en el río porque el agua no llegaba a la casa. Sí, A clarear, sí, ¿no? sí, a clarear. Sí, sí. Por allí me parece que... Sí,
Y la exposición que tenemos ahora mismo en el Espacio Magallanes, que son 13 fotos de una recopilación de todas las que nos ha mostrado hoy Ana, las vais a tener en el Espacio Magallanes hasta finales de enero y luego va a rodar por toda Cantabria. O sea, tenemos unas fotos grandes y luego unas más pequeñas y las haremos rodar por... Bueno, aquí esperemos que en diferentes lugares, ya nos comentó el concejal ayer cuando estuvimos en la inauguración por la mañana, Álvaro Lavín nos dijo que estaba interesado en que se pudiera difundir en otros espacios aquí en Santander, pero nosotros a través de la Fundación PEN y de UNATE lo difundiremos en todos los lugares donde trabajamos en todo el territorio. O sea que vamos a intentar darle difusión y ojalá podamos hacer algo parecido con Ana el año que viene aquí, que yo creo que podría ser muy, muy bonito tener otras lideresas en Cantabria y poder darles difusión y que estuvieran por todas partes, ¿no? Sí, aparte, bueno, gracias por supuesto por los ánimos. Es muy importante lo que comentas, el mundo rural, ¿no? Las mujeres del mundo rural, que son todavía más olvidadas, ¿no? Y realmente mi sueño dorado sería que esto se moviese solo, incluso que las mujeres hicieran fotos solas a ellas. O sea, esto que obviamente no es lo mismo hacerlo con una cámara profesional y con un flash, no sé qué, pero hay muchas fotos que no son tan difíciles de repetir. Por ejemplo, la de Abbey Road, por ejemplo, la de Einstein, que es con un flashazo frontal, no tiene más. Y otras que son con luz natural y tal, ¿no? Me gustaría que se hiciese, mi sueño dorado es que se hiciese viral de forma que se hiciera solo. Y que la gente pues compartiese sus fotos en Instagram o donde fuera y se fuera haciendo grande y se hiciera solo. Eso sería mi meta absoluta, que yo simplemente lo hubiese puesto en el mapa y luego se trascendiera, ¿no? Y desde luego, bueno, no te quiero ni contar si esas fotos pequeñitas que habéis hecho pues empiezan a moverse por sitios, porque al final son unas fotos que, o eso me gustaría creer, que llegan rápido, ¿no? Que no hay mucho que explicar, ¿no? Es como que las ves, te provocan a veces incluso un poco de sonrisa y tal, y te quedas con la copla, ¿no? Y que llegan a todo el mundo. Entonces, pues me encantaría desde luego, pues eso, poder replicarlo, incluso poder hacer una nueva sesión con mujeres del rural también en Cantabria, como hicimos en Huesca, que fue muy gratificante hacerlo con aquellas mujeres del pueblito de Gurrea. Porque además son mujeres que en el rural están muy unidas entre sí. Sí, es verdad. Tienen una cohesión entre ellas porque son menos y porque todas se conocen y suelen quedar juntas, ¿no? Y se apuntan a un bombardeo. Se apuntan a un bombardeo. Con lo cual es más fácil. En Vegaviana pasó lo mismo. Además las mujeres colonas aún son mujeres todavía que tienen un punto diferente porque ya tuvieron también que dejarlo todo atrás, ¿no? O sea, empezar una nueva vida, irse a un pueblo nuevo, o sea, hay como un asunto ahí muy interesante, con lo cual se apuntan a lo que les digas, ¿no? Son tremendas, ¿no? Pero también era el mundo rural, ¿no? Entonces, pues es muy importante lo que has señalado, ¿no? No nos olvidemos, nosotras mujeres tampoco olvidemos a las mujeres del rural, ¿no? Ojalá se... Sí. Conseguiremos, como esto se está grabando, pues también nosotros en todas las sedes en las que estamos en todo el territorio, pues también podemos proyectar esto para que ellas se animen y bueno, aunque la foto no tiene que ser espléndida y tiene que ir a un concurso, pero sí puedes hacer una serie de fotos con todas las mujeres de cualquiera de nuestros centros comunitarios y pueden luego hacer exposiciones de ellas, ¿no? Que yo creo que también puede ser muy divertido y una manera de empoderarse y de sentirse protagonistas, claro, ¿no? Porque lo más bonito de los talleres, todas estas experiencias, fue el acto en sí. O sea, todas estas mujeres, por hecho de ser protagonistas, de tener que vestirte de una forma, de tal. Luego también había un intercambio en cuanto a fotografía, porque al final, al estar en una sesión fotográfica, también aprendes de fotografía. Claro. Yo explicaba, oye, estoy poniendo la luz así por esto, estoy abriendo el diafragma así por esto, estoy utilizando esta lente y no esta por esto, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que se sentían ellas en ese momento, ¿no? Y lo profesionales que se sentían. No son abuelitas, son mujeres que están ahí haciendo un trabajo. Entonces esa sensación era wow, y todos los jóvenes que estaban trabajando con ellas lo sentían en el momento, ¿no? Entonces era como muy impactante eso, ¿no? Y el acto en sí, es importante eso. Sí, había levantado la mano. Sí, espere que le acercan el micrófono. En relación al tema de Gambia, el fracaso, pongámoslo entrecomillado, de la gente mayor,
¿no te has planteado o cuestionado el por qué ese pseudofracaso de la gente mayor? Primeramente, la cultura musulmana en la cual se establecen. Segundo, ellos y ellas, si quieren salir, tienen que ir acompañadas. El único punto de inflexión de no llevar a un hombre es cuando van al lavadero. Es decir, es el entorno, ya que hablas de los lavaderos, la gente mayor cuando va a lavar pasa totalmente del hombre. Ellas hablan entre ellas y comentan y se empoderan completamente. Si nosotros vamos, nuestra civilización occidental, con nuestras máquinas de lavar y todo eso, esas mujeres van a seguir estando en la casa. Se van a crear y van a generar y van a engendrar más hijos, con lo cual las estamos sometiendo todavía más de lo que ya están de por sí. Es decir, que a lo mejor esa gente mayor consideramos de que no tiene un planteamiento como la gente joven, de que quiere hacer la fotografía, sino que ellas mismamente se están cuestionando ese hecho en sí. Es decir, nos van a quitar la poca libertad que tenemos de ir al lavadero para hablar entre nosotras. No sé si me entiendes lo que... Sí, sí. El tema de Gambia fue muy complejo porque, bueno, respondiendo a lo que comentas sobre los lavaderos, yo por lo que he visto lavaban fundamentalmente en casa, en tinas, por ejemplo. No había tanto esta conexión entre mujeres, por lo que yo he visto, ojo, y nada más he visto una pequeña aldea de Gambia. O sea, mi conocimiento es muy reducido, ¿no?, sobre este mundo de los lavaderos como espacio de conexión entre mujeres en África. Y lo que yo he visto, sobre todo, que lavaba en casa, o sea, que estaban como muy aisladas en sus casas, ¿no? En Gambia coexisten varias religiones, pero efectivamente la religión musulmana está creciendo, ¿no?, que es mucho más restrictiva en ese sentido contra las libertades de las mujeres, ¿no? Y yo lo que sí he visto es que la colocación, por ejemplo, de las lavadoras comunitarias en estos centros que eran comunitarios en la aldea, las estaba liberando. Porque, como comentaba esta chica joven, primero, algunas de ellas podían incluso lavar para otras, o para otras familias que a lo mejor tenían algo más de dinero, por encargo les llevaban su ropa, la metían en la lavadora, la devolvían ya seca y todo y les pagaban algo, ¿no? Eso para empezar, por lo menos lo que me contaron, ¿no? Y luego, si no, como era mucho más rápido, pues las mujeres de la aldea llevaban su ropa, lavaban, volvían para casa, no tenían que estar tanto tiempo, venga a frotar, ¿no?, en estos como barriles enormes que tenían en las casas, ¿no?, con agua caliente, no sé qué. Entonces, ellas las liberaba de trabajo, de tiempo de trabajo doméstico, ¿no? Entonces, lo que he visto es que la implantación de energía eléctrica, gracias a la energía solar, está muy bien acogida por las mujeres, ¿no? Y lo que sí, claro, que vi yo más, estuve más en contacto, fue con esta escuela que estaba haciendo, obviamente, casi una revolución en el sentido de escolarizar a las mujeres hasta edades avanzadas, no hasta los 13, 14 años, que muchas de ellas pues, es cuando abandonaban porque las casaban, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, el hecho de poder acceder a la educación, pues eso es un cambio muy, muy importante, ¿no?, para las mujeres allí. Y en cuanto a las mujeres mayores, el proyecto no salió, sobre todo porque no tuve, creía que sí lo iba a tener, pero finalmente no fue posible un traductor local. Traductor no solamente por la lengua, porque ya se habla en inglés, en Gambia el inglés es idioma oficial, ¿no?, sino porque se necesitaba un traductor cultural que les explicase de qué iba el proyecto. Ojo, yo en principio iba a trabajar con mujeres que eran las pioneras de Fandema, que era esta escuela, este proyecto. Entonces eran mujeres que ya estaban un poquito más liberadas, entre comillas, que otras mujeres mayores de la aldea, ¿no? Y sin embargo, como no hubo esta traducción cultural, ellas no me entendieron. De hecho, consideraron que las estaba insultando. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Ojo, en un principio me quedé como... No, mi intención no es insultar, porque se estaban pensando que le estaban pidiendo que se disfrazaran de hombres. Claro.
Entonces decían, ¿qué van a decir la comunidad de esto? ¿Cómo vamos a disfrazarnos de hombres? Esto es una vergüenza. Yo decía, no, no os tenéis que disfrazar de hombres, os tenéis que poner como si fuerais mujeres líderes, no de hombres líderes, sois mujeres. Pues no lo entendieron. Entonces no quisieron. De hecho, les pareció muy mal. O sea, les pareció que estaba diciendo que... Gracias. Como diciéndome, acabas de ocuparnos una tarde entera, nos has hecho perder nuestro tiempo, ¿no? Y fue, bueno, lo pasé bastante mal, en Gambia, porque me sentí bastante sola y todo iba a otra... Las cosas allí funcionan de una forma muy distinta. Y ahora, por ejemplo, si volviese por segunda vez, ya sé mucho más. Claro. Ya sabría a lo mejor cómo enfrentarme, ya sé que tengo que seguir ciertos protocolos, hacer esta primera traducción cultural con una persona de apoyo allí. Claro. Entonces, bueno, la gente de Fandema me ayudaron lo que pudieron, pero estaban muy desbordados. Entonces, al final no fue posible, ¿no? Y lo único que pude hacer, pues, fue un poco ser testigo de estas chicas que estaban colocando los paneles solares, y con mi cámara, al final el vídeo lo grabé yo. Esta chica, que era esta estudiante de fotografía, pues hizo un poco de mi actriz, por decirlo de alguna forma. Pues fue una experiencia dura para mí, muy dura. Aparte, Gambia, por ejemplo, tiene un problema, que es un país donde hay un turismo sexual de mujeres que van a buscar a hombres. Entonces, que es muy triste, muy, muy triste. Entonces, allí, si tú vas sola por la calle, te acosan. Te vienen muchos hombres a que los contrates. Entonces, imaginaos yo con mi cámara yendo por la calle, yo sola, y que te vengan... Entonces, tú sabes más o menos que no te va a pasar nada, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo reacciona, porque aquí no te pasa en la vida. Si te pasa, tienes un problema serio, ¿no? Entonces fue duro, porque no podía salir sola a la calle, porque luego no podía hacer el proyecto como yo quería. Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje para mí, ¿no? Pero fue eso, sobre todo un problema cultural, un problema de comunicación cultural, que yo estoy segura que si lo hubiese abordado de otra forma, o si vuelvo por segunda vez, a lo mejor sabría cómo contarlo de otra manera para que ellas lo pudiesen entender. Y no porque ellas fueran menos espabiladas que yo, que no, simplemente porque tienen otros códigos culturales muy distintos a los míos, ¿no? Claro. Y yo lo daba por sentado, ¿no? Entonces fui muy imprudente, la verdad. Pero bueno, todo se aprende. Claro. Bueno, pues ya yo creo que lo dejamos aquí para dar paso al final de estas jornadas. Muchísimas gracias, Ana, por todo este proyecto, que yo creo que es tan sumamente inspirador para todo el mundo, que yo me estaría viendo las fotos constantemente y haciéndote muchísimas más preguntas, pero tenemos que parar aquí.